Hola, mi nombre es Mariana Bautista Gutiérrez y junto a mi equipo, que somos el equipo número 3 de Inteligencia Artificial y Redes Neuronales del grupo 003, vamos a presentarles lo que es nuestro PIA. En este caso, lo que se hizo fue hacer una búsqueda con ayuda de agentes inteligentes y varios entornos. En este caso, vamos a empezar con la declaración de las variables. En este caso, se declaró los números de nodos que vamos a tener y el número de nodos y cada una de las variables de esta naturaleza, cuánto van a valer, cuáles son los vectores que ellos tienen en su rango, el genoentorno, cuáles son los valores que acabamos de declarar que van a sobresalir de ellos, el main, que es el programa más importante que es acá abajo, que en un momento lo explico, y pues nuestros datos de cada uno de los integrantes del equipo. Para el main programa, pues es, como viene diciendo, el más importante, el principal. En este caso se declara primero la función, cuáles son las variables principales que se van a denotar aquí. En este caso se pusieron comentarios para que se notara cuáles son cada uno de los valores de estas, como la D es la dimensión, la N son los números de puntos que se van a estar viendo dentro del entorno. Además de que se vieron ecuaciones de, por ejemplo, la separación de escalas entre los nodos, que aquí viene siendo la dimensión entre el número de nodos que tenemos. Se declararon los puntos finales, los puntos de inicio, la matriz de los valores que van a estar adentro del programa, además de qué tipo de ruta se va a seguir, en este caso del while, la ruta que se va a seguir y cuál va a ser la posición actual de la ruta en el momento en que se esté cambiando y cómo lo estaremos organizando en el programa. Y así es como cada una de estas primeras funciones se hace. Bueno, para esta tercera parte de lo principal del programa se va a utilizar lo que es el genoentorno. El genoentorno pues viene siendo la parte donde vamos a poner a los agentes a que interactúen y ver que si siguen la ruta que nosotros declaramos. En este caso empezamos con la función de function y declaramos cuáles son los agentes que van a estar interviniendo, bueno, variables que van a intervenir en el entorno. Se puso cada uno de los elementos que se van a estar viendo. Por ejemplo, el primer elemento es de forma rectangular, el segundo también, el tercero es un cilindro. Y aquí veremos, por ejemplo, cuáles son los valores de la variable E, la variable U, la variable R y qué tan importantes son para que se comente o se haga la ruta que nosotros deseamos. Se puso como principal aquí la función que genera los elementos de la escena. ¿Esto qué quiere decir? La función que genera que los elementos que ya habíamos declarado hagan la función que necesitamos, o sea, que rodeen o que se muevan de la manera que nosotros queremos en el entorno. Además de que se hace la función de nodos, que nosotros vamos a saber cuáles son los nodos o cuáles son los que no están ocupados y por los cuales nuestro agente puede pasar. Y ya de esta forma se utiliza el comando plot para para mostrar el mapa que se hizo y si los agentes están haciendo la ruta que nosotros especificamos. Por ejemplo, aquí el título va a decir planificador de ruta y nuestro número de grupo, y aquí son especificaciones que nosotros queremos poner dentro del texto, además de qué tipo de nudos se van a estar ocupando, cuáles no, y cuáles son las indicaciones que se van a hacer. Mi nombre es Andrés Vera López, mi matrícula es 1802446, soy de la clase de Inteligencia Artificial del día jueves a la hora clase N1-N3, el video corresponde al PIA. La primera función que voy a ver sería la función del entorno, donde la función D sería igual al entorno, la D es las dimensiones que va a tener este entorno, que debe ser una matriz cuadrada, la N es la cantidad de puntos que va a haber en el entorno y la S sería la planificación del entorno. Lo primero que se puede apreciar son las variables que están declaradas como globales, lo cual nos permite que si estas variables son usadas en otras funciones, ya sea anterior o posterior, compartan el mismo valor. Lo siguiente que tenemos es xn y yn, que sería para iniciar las variables. Luego tendríamos un for que nos va a servir para obtener el tamaño de la matriz del entorno, como se puede apreciar en el código. Por último tendríamos la parte de la planificación, que sería la graficación del nodo en su punto inicial, la graficación del nodo en su punto final y la gráfica de la posición. El nodo inicial en esta parte sería dónde se ubicaría el nodo inicial, dónde queremos que se ubique finalmente el nodo, y la posición del agente sería cómo se va con la ruta que lleva a cabo este nodo. Lo siguiente que tenemos es la parte de la función geo,
que como se puede ver se declaran tres vectores, que serían correspondientes al vector del cilindro, el vector de graficación del primer rectángulo y el vector de graficación del segundo rectángulo. En el elemento 1 tendríamos el rectángulo 1, que nos serviría para generar vectores de graficación. Como se puede ver, tenemos que estos códigos nos sirven para el escalamiento de los lados, las rotaciones de los lados y los escalamiento de los lados. Como se puede ver, los códigos se van repitiendo muchas veces, son prácticamente los mismos y sirven para la graficación de nuestro rectángulo en el entorno. El siguiente, el elemento 2, es el rectángulo 2 y sería igual al elemento 1 del rectángulo 1. Por último tendríamos el elemento 3, que sería la del cilindro. En este primero se necesita la escala y se ubica en el entorno. Con esto usamos el theta, linspace y igual a 0 para crear otro ciclo for, en el cual vamos a obtener, por decirlo, la forma circular de nuestro cilindro, la parte circular de nuestro cilindro. Terminamos con un end, volvemos a declarar una variable como global. En esta variable global tenemos que x O3e y y O3e sería el posicionamiento final y el tamaño de nuestro cilindro en el entorno. Y esto sería todo por mi parte acerca de la explicación de lo que me tocó en el PIA. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irán Masael Partida Villarreal, tengo una matrícula de 1843852 y en esta sección del video se van a explicar tres funciones que van a conformar el algoritmo general del proyecto final. En este caso, nodos 2, básicamente lo que transmite esta idea de nodos 2 es el poder generar, almacenar y transmitir la ubicación de los nodos que están ocupados dentro del espacio vectorial de 2 dimensiones del plano. Para las coordenadas cartesianas, en este caso se van a definir los nodos que no están ocupados y los que sí están ocupados para los tres elementos para la generación de las figuras. En este caso, pues, nótese que se ven muchos comandos for y el comando for pues sirve para poder gestionar la posición de los arreglos bidimensionales para poder extraer un dato de una matriz de tamaño m por n. Y luego, pues, otro punto a destacar en esta función es el cálculo de la distancia euclidiana, que básicamente es el calcular la distancia entre dos puntos, llámese punto 1 y punto 2, la distancia ordinaria dentro de las dos dimensiones establecidas dentro del plano cartesiano. Luego la función distancia p lo que hace es el poder definir la trayectoria que va a recorrer el agente dentro de su entorno, es decir, la generación de las figuras. Y luego, en base a eso, se va a poder inicializar el proceso de exploración. ¿Qué es el proceso de exploración? Bueno, esto se viene representado por esta parte del algoritmo, que es básicamente determinar con detenimiento y recorrer un lugar desconocido, poco conocido, para poderlo conocer a más profundidad. Y esto se viene definido por la estructura del grafo, el poder preguntar o cuestionar a los nodos vecinos y en base a eso tomar la decisión más óptima para poder llegar a una resolución correcta o propia. Entonces aquí lo que se hace para poder generar eso es preguntar o cuestionar por medio de puros if simples, y en base a eso, si está ocupado se va a asignar un valor de 1000, si no va a tomar esta, bueno, si va a ser esta, si no esta, y luego si aquí el for lo que se hace es pues inicializar en una variable local i igual a 1. Si ya no se cumple ese sus, se va a salir. Y pues básicamente es lo que se hace en estas tres partes del video. En resumen, pues es la explicación de estas tres funciones, que la primera es la generación, transmisión y almacenamiento de los nodos que van a definir la posición de cada coordenada de las figuras del agente y del entorno, el cálculo de la distancia para generar la trayectoria y el inicio de la exploración para poder decidir cuál solución es más óptima o qué recorrido escoger. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ángel Eduardo Sala Rosales, matrícula 1942-70 de la clase de Inteligencia Artificial, los jueves a N1 a N3. Y bueno, voy a explicar un poco rápido lo que viene siendo estas funciones o subprogramas del PIA principal, del PIA que se nos encargó. Y bueno, se crea una función de C1, que esta va a ser igual a la variable heurística
de S1, div. Y bueno, aquí básicamente lo que se está creando es una matriz vector de la matriz mínima del elemento punto por punto o elemento por elemento de S1 por vecinos. Y bueno, aquí básicamente también lo mismo de S1 por post. Y bueno, se termina el programa. Y aquí se le hace una clasificación a planificador, que esta debe ser menor a handle. Y mediante properties se le dice que cada una de estas variables mencionadas aquí va a tener el mismo valor cada una. Y se termina el programa, se termina properties y se termina class def. Después se crea una función que es xx1, y1, d1, a1, y que esta va a ser igual a rotación 2 de b1, b2, an, donde b1 y b2 son matrices y an es el ángulo, y esto se va a declarar a partir de los for que se declararon aquí para las variables complejas i1, i igual a 1 y j igual a 2, donde div va a ser igual a una raíz cuadrada, a va a ser igual al ángulo, xx1 va a ser igual al coseno y y1 va a ser igual al seno. Y tenemos después lo que viene siendo sucesores, donde se crea una función llamada sauce, que esta va a ser igual a sucesores, que toma los valores de s, d y div, donde cada uno de esos valores va a ser incrementado y va a tener una condición para que después, si cumple una de todas estas condiciones, sea guardado en subs, y que subs va a tener el valor de sub, porque sub tiene cada una de las condiciones que están aquí presentes. Por último tenemos lo que viene siendo el programa ángulo, que es el último, y se crea una función llamada θ, y que esta va a ser igual a ángulo x, y, donde x es el valor redondeado o más cercano de la multiplicación de x por 1.000.000 dividido entre 1.000.000, al igual que en y, que es igual multiplicada a y por 1.000.000 dividido entre 1.000.000, y donde se crean las condiciones que si se cumple una de estas, bueno, se crea lo siguiente, que si y es mayor o igual a 0, pues se crea la variable con 1, y que si no, bueno, es igual a 0, y bueno, lo mismo para x, pero con 2 y con 2. Y bueno, aquí las siguientes condiciones. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Mucho gusto, buenos días. Mi nombre es Sergio Giovanni Campos Gómez. Hoy estudio, bueno, mi matrícula, antes que nada, es 1849040. Hoy estoy aquí para ver un mapa de el PIA, el mapa que viene por default, que viene ya configurado con la programación que tuvimos que copiar o pasar del PDF al MATLAB. Bueno, la programación en este mapa y en los siguientes se ve afectada más que nada por estas tres líneas de código que representan la E, representa las dimensiones de la figura, que son los obstáculos. La primera línea es el rectángulo rojo, la segunda es el azul y la tercera es el círculo. La E es las dimensiones de la figura. La U es la posición en la que se encuentran, y la R en el caso de las dos primeras, que son rectángulos, es, como se dice, la inclinación o la rotación que tiene la figura en el mapa. Bueno, ya que lo vimos, pasamos a simularlo. Colocamos las coordenadas de inicio, que son 5, 5. Y las coordenadas finales, que es 180 y 180. Bien, ahora podemos notar cómo el agente va en su camino para poder completar el objetivo, que es llegar al punto A, al punto B, de inicio a fin. En este caso, el agente se ve obstruido 3 veces, digámoslo, por los tres objetos, los rectángulos y el círculo.
La primera es un obstáculo muy grande, ya que tiene que hacer un recorrido más largo para poder pasar el obstáculo. La segunda ya no es tanto. Y la tercera es casi imperceptible, ya que como quiera tendría que torcer para poder llegar al final. Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Eh, Ahorita los vuelvo a acompañar con el siguiente mapa. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Sergio Giovanni Campos Gómez. Mi matrícula de 1849040. Hoy yo les vengo a hablar sobre el segundo mapa que viene en los requisitos. Este segundo mapa es el primer mapa que se modifica desde el código que viene por default. Les muestro la modificación que tendríamos que hacer. Es esta. Modifica el punto de inicio y el punto de final. Modifica las tres figuras, ya sea en dimensión y en localización. Y por primera vez agrega una rotación al rectángulo rojo y al azul. Agrega la rotación de pi entre 2 al rojo y en la posición 145, 50, 50 y las dimensiones ¿cómo se dice? Del rectángulo rojo serían 20, 100, que esas no cambiarían, creo. El azul se le agrega una rotación de pi entre 4 en una posición 50-100 y de dimensiones 50-40. El círculo en la posición 150-130 de las dimensiones 30-30. Bueno, lo pasaríamos a ver aquí. Ya se agregaron los cambios, la rotación, las dimensiones y las ubicaciones de las tres figuras. Bueno, ahora nos pedimos. Como podemos ver, las coordenadas de inicio y las coordenadas del final. Ahora vemos el agente realizando su tarea, que es llegar del punto A al punto B, de principio a fin, sorteando los obstáculos que se interpongan en su camino. Vemos que esta vez solo tendríamos dos obstáculos que, por así decir, redundantemente diciéndolo, nos obstaculizan el camino, que serían el rectángulo rojo y el círculo. Creo que eso sería todo de mi parte. Ya vimos el funcionamiento y los cambios que se hicieron. Y también, como se dice, cómo llegó de principio a fin el agente. Muchas gracias por su atención. Adiós. Mi nombre es Gabriela Guadalupe Martínez Orozco, con matrícula 1942603, y voy a presentar los siguientes dos incisos de los entornos. Entonces, el primer inciso es dejar las condiciones iniciales, que ya vienen marcadas, y con las coordenadas iniciales es de 10,10. Ay, 10. Y el punto final es de 100,10. Entonces, aquí lo que se va a observar es que va a entrar un bucle. No hay forma en la que pueda llegar hacia el otro lado. Está batallando muchísimo, entonces queda atorada en esta parte. Ahora, control C para cancelar. Entonces, el siguiente inciso que voy a presentar, ya lo tengo aquí anotado, que era cambiar las condiciones. Entonces, en este, el rectángulo rojo tiene que tener una dimensión de 40 por 40, tiene que estar ubicado en X145 y Y50 y una rotación de pi sobre 2. El segundo rectángulo, que es el azul, si mal no recuerdo, tiene que tener una dimensión de 40 por 40 también, ubicado en 50,50 y su rotación tiene que ser de pi sobre 4.
En cuanto al círculo, tiene que tener una dimensión de igual 40 por 40, tiene que estar ubicado en X 120 y en Y 150. También marcaba una rotación de pi sobre 6, sin embargo no viene nada marcado en el programa, además que al estar hablando de un círculo, la rotación no, pues no afectaría, aquí hay un error, realmente no afectaría si gira o no, porque pues, es un círculo. Entonces, al momento de correr el programa, la posición inicial es de 180 por 180 y la posición final es de 15 por 15. Y aquí observamos cómo estaba trabajando el programa. La versión que yo tengo de MATLAB es de 2013, entonces tuve que realizar las modificaciones que marcaba el PDF para poderlo correr, que era sobre todo en el G entorno, de cambiar unas líneas y poner otras tipo comentario. Entonces así es como queda el resultado final. Esta es la ruta que tomó el agente y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.